que a través del mercado se van a solucionar todos los problemas, pero es un elemento muy importante. Es un elemento muy importante. Lo que yo les quiero explicar ahora es que el mercado no flota, sino necesita algunas condiciones para que tenga un mejor desempeño. A eso es lo que se le conoce como institucionalidad de mercado. Entonces, en la sociedad podemos identificar varios engranajes y es importante que cada uno de estos engranajes funcione de manera adecuada, porque el correcto desenvolvimiento, el correcto desempeño de uno de ellos, de alguno de ellos, influye también en otros y así sucesivamente. Tres de los principales engranajes que yo les quiero hablar el día de hoy son el mercado, el Estado y la sociedad civil. Yo básicamente voy a hablar acerca del mercado y el Estado como engranajes muy importantes desde el punto de vista de que las instituciones jurídicas, instituciones políticas que tienen que ver con la gestión pública, tanto de los procesos de mercado, en la cantidad de emprendedores que hay, en la calidad de los productos, en la competitividad de sus servicios, inclusive a un nivel regional, el tema de la competitividad. Y me pidieron que les deje una pregunta al final y va a tener que ver con el tema de la sociedad civil. Entonces yo voy a hablar acerca del mercado, el Estado, y les dejo a ustedes los próximos 15 minutos para que reflexionen, deliberen, lancen sus propuestas e ideas en función a la sociedad civil y el papel que esta va a tener para fortalecer las instituciones de mercado. Cuando hablamos de instituciones nos estamos refiriendo básicamente a las costumbres, que algunos autores lo catalogan como instituciones informales, y también a la legislación, a las leyes, que los autores también los catalogan como formales. Y entonces nosotros interactuamos en función al mercado, como les explicaba aquí, al Estado y a la sociedad civil, en función a costumbres y en función a institución y en función a legislación. Dentro de esto también hay un punto muy interesante que son los incentivos. ¿Cuáles son los incentivos, por ejemplo, que encontramos en el mercado? Son incentivos estrictamente económicos que tienen que ver con las ganancias y las pérdidas. Lo que tratan de hacer los emprendedores, luego empresarios en el mercado, es tratar de ofrecer productos que sus demandantes valoren y de una manera eficiente en el sentido de la cantidad adecuada y a un precio competitivo. Entonces el incentivo en el mercado es las ganancias y las pérdidas. Podríamos decir que son incentivos económicos. Desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la gestión pública, la implementación de los proyectos, de los planes, proyectos y programas, los incentivos que median son bastante curiosos, ¿no? Porque la política engloba casi todo este espectro y entonces los incentivos son políticos. ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, hay incentivo de tener el mayor nivel de popularidad. Lo que detestan los políticos y las autoridades es tener bajos niveles de popularidad. Por ejemplo, con las instituciones que nosotros tenemos en el Perú, que haya un voto de confianza, o sea, que le den el voto de confianza, es un incentivo y es un premio desde un punto de vista político. Un castigo desde un punto de vista político es, por ejemplo, cuando bajan los niveles de confianza, no le dan el voto de confianza o baja la percepción, disminuye la percepción favorable en función a las autoridades. Entonces, podemos nosotros incluso hacer el ejercicio de ponernos a pensar en un individuo que está interactuando en el mercado, pero está expuesto a diferentes instituciones, como vamos a ver, pero también está expuesto a diferentes incentivos, como les acabo de explicar. Puede ser esa misma persona, pero actuando en el ámbito gubernamental, en el ámbito de la gestión pública. Entonces, está expuesta a otras instituciones y tiene otro tipo de incentivos. Desde la sociedad civil es algo muy interesante porque este sería el espacio, este sería el engranaje en el cual estamos todos, absolutamente todos involucrados, y se pudieron dar cuenta si es que le prestaron atención a los dos videos introductorios que les pusieron hace un rato. Todos somos parte de la sociedad civil. Y acá el detalle es interesante, ¿no? Porque ¿cuáles son los incentivos que existen en la sociedad civil? Es el incentivo simplemente de que tú te vayas a sentir bien realizando alguna actividad y o ayudando a los demás. En estos tiempos tan difíciles de la pandemia que nos está tocando vivir, son mucho más notorias las fallas que existen de la gestión pública, el tema de, por ejemplo, algunas malas decisiones de los empresarios, sí, pero también nos hemos dado cuenta de que la sociedad civil está despierta
y que somos capaces también de ayudarnos entre nosotros, de poder asociarnos y tomar cartas en el asunto. Con esto no les digo que la sociedad civil se encargue de la política monetaria, que se encargue de la política fiscal, nada de eso, sino que se encargue de atender algunos problemas propios de la sociedad civil, incluso las formas de concebir los fenómenos sociales por parte de los individuos que pertenecen a la sociedad. Es por eso que parte de la sociedad civil puede ser tanto la familia, ¿sí?, como una célula religiosa, como una iglesia a la que la gente vaya frecuentemente, un club deportivo, un centro de estudios, un círculo de lectura, la Universidad Continental, por ejemplo, el Centro de Estudios Liberales también, como no Amanecer Libertario, también son parte de la sociedad civil. ¿Cuál es el incentivo entonces en la sociedad civil? Que una persona se sienta bien haciendo algo o ayudando a los demás. Si se han dado cuenta, es un incentivo diferente a los incentivos que existen a nivel de mercado y a nivel de Estado. Continuamos entonces con esta explicación de las instituciones. Les decía, ¿no? Las instituciones son por una parte costumbres, son también legislación. Un autor, Adam Ferguson, en el siglo XVIII decía que las instituciones son el fruto de la acción humana, pero no del principio humano, ¿no?, dándonos a entender que las instituciones cada día son modificadas por nosotros mientras actuemos. Y eso significa que las instituciones siempre van a ser cambiantes, porque los individuos no nos mantenemos siempre estáticos, sino al contrario, somos dinámicos, estamos actuando todo el tiempo. Y nuestras acciones, la suma de nuestras acciones, aciertos y errores, porque son procesos de ensayo y error, dan forma a estas instituciones. Es por eso que son tan importantes, tanto a un nivel de costumbre como a un nivel de legislación. Estos temas han despertado la curiosidad de muchas personas a lo largo del tiempo y se han empezado a tocar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde la legitimidad, desde la legalidad, y lo que quiero presentarles ahora, que es un poco de indicadores de desempeño institucional. Desde el punto de vista de la legitimidad, nosotros podemos entender que está muy relacionada a la forma en la cual las personas asimilamos una nueva legislación, asimilamos una norma, asimilamos un código. La legalidad tiene que ver con que si esos códigos, esas leyes, esas normas van a seguir el debido proceso jurídico. Entonces nosotros, estoy seguro que muchos de ustedes se están dando cuenta que no solamente en el Perú, sino también en América Latina, y enhorabuena, tenemos aquí invitados, participantes de diferentes partes de nuestro continente, y es que existe legalidad, sí, muchas veces se siguen los pasos jurídicos para poder implementar una nueva ley, promulgar una nueva ley, implementar una nueva norma, sí, pero eso no significa que esa nueva legislación de verdad vaya a tener un impacto a nivel de las personas, o sea, esa legislación funcione, sea útil. Y entonces hay mucha distancia entre lo que puede ser legal y lo que puede ser legítimo. Y tiene mucho que ver con la forma en la cual nosotros entendemos e interpretamos los fenómenos sociales y la solución a esos fenómenos sociales. Entonces, acá hay mucho pan por rebanar, como se dice. Ahora lo que a mí me toca, y de una manera muy limitada, es hablarles acerca del desempeño institucional que tiene que ver con el Estado de Derecho desde un punto de vista político, jurídico, y la libertad económica que tiene que ver exclusivamente con la institucionalidad de mercado. Hay muchos otros indicadores de desempeño institucional como emprendimiento, competitividad, innovación. Se está poniendo cada vez más de moda hacer un análisis institucional de los fenómenos sociales, ¿no? O tratar de darle respuestas institucionales a las problemáticas que nos aquejan todo el tiempo, no solamente en el Perú, sino en general en América Latina, y me atrevería a decir en el mundo entero. Entonces, lo que yo voy a presentar ahora son algunos indicadores de Estado de Derecho, libertad económica, y se van a dar cuenta que aquellos países que tienen mejor desempeño a nivel de Estado de Derecho son los mismos países que tienen mejor desempeño a nivel libertad económica. Esto muestra que cuando hay instituciones sólidas a nivel político, a nivel jurídico, el desenvolvimiento del mercado, de los procesos de mercado, se ven favorecidos. Vayamos a analizar este primer indicador, que es el índice de Estado de Derecho. Tiene algunos subíndices, como por ejemplo restricciones al poder del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, justicia penal. Los señores del World Justice Project lo que hacen es metodológicamente poder generar un único indicador y hacer un puntaje y ubicar a los países en función a los que tienen mejor desempeño y a los que no. Los países que tienen mejor desempeño, como se pueden dar cuenta, son los nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Holanda, Alemania y muchos
países desarrollados. Por el otro extremo, bueno, están aquí, ¿sí? Por el otro extremo están los países que tienen peor desempeño económico en temas de Estado de Derecho, y podemos identificar a Venezuela, Camboya, Egipto, Camerún. El Perú en este índice, que mide 128 países, es el puesto 80. Nosotros estamos aquí. Yo creo que ya se dieron cuenta que el camino está por este lado, ¿no? Continuando, este es el índice de libertad económica. Los países que están pintados de color verde, mientras más oscuro, son más libres. Luego van pasando a dejar de estar verde y se convierte en amarillito, y luego pasa a ponerse cada vez más colorado y está en rojo completo. El rojo significa que son países que no tienen libertad económica. Los países que están en verde son países que tienen libertad económica. Y si recordamos un poco la lista anterior, son también los mismos países que están aquí y que tienen buen desempeño, tanto de instituciones políticas, jurídicas, como de instituciones económicas. El Perú es un país moderadamente libre, y en función a este índice de libertad económica, que mide, ¿no?, Estado de Derecho, tamaño del gobierno, eficiencia regulatoria, apertura de mercados, que significa, ¿no?, la posibilidad que puedan haber cada vez más emprendedores y la posibilidad de que los emprendedores puedan permanecer en el mercado más tiempo, haciendo sumas, restas, ponderaciones y divisiones. La metodología la tienen ahí en el informe, se los comparto, no hay ningún problema. El Perú es el puesto 51 del puesto 184. Y obviamente creo que muchos de ustedes ya se están dando cuenta también hacia dónde tenemos que apuntar. ¿Cuál es el camino? El camino está hacia tener instituciones políticas y jurídicas cada vez más sólidas. Acercarnos poco a poco a mejorar esos desempeños económicos. No se debe cometer el error de copiar lo que hacen los países desarrollados ahora que son desarrollados, pero sí tenemos un reto, y el reto es estudiar, conocer, investigar qué es lo que hicieron los países desarrollados para volverse desarrollados. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y uno de los principales motivos por los cuales los países desarrollados son desarrollados es porque justamente a lo largo de su historia se han preocupado en fortalecer instituciones jurídicas, instituciones políticas, porque sabían que con una base jurídica y política sólida desde el punto de vista institucional iba a empezar a mejorar los desenvolvimientos, el desempeño del mercado. Muchas veces se ha manifestado que la causa de la nación, de la riqueza, de la prosperidad de una nación está en Carlos, te queda un minuto. Correcto, gracias. En función a la naturaleza, en función a la genética. Sí, pero yo ahora les quiero demostrar que las instituciones tienen mucho que ver. Estimados, el mercado no flota y es necesario fortalecer las instituciones como la que les acabo de explicar. Me han pedido que les deje una pregunta, así que la pregunta que les dejo a ustedes es la siguiente, ¿no? ¿Cómo fortalecer las instituciones de mercado desde la sociedad civil? Porque lo que estuvimos hablando ahorita está en función básicamente a los entornos políticos, ¿no? Limitación del poder para que haya cada vez más libertad de los emprendedores, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿no?, ¿qué debemos hacer nosotros para fortalecer las instituciones de mercado desde la sociedad civil? Les agradezco mucho por la invitación y quedo atento a poder ayudarles en vuestra discusión y en vuestro análisis. Nuevamente, muchísimas gracias.